La enorme cúpula de cristal se alzaba muy por encima de la plataforma flotante donde la comandante Sarah Chen permanecía de pie, sola. A su alrededor, 12 especies alienígenas diferentes ocupaban sus asientos en el consejo. Cada uno la miraba con lo que ella solo podía describir como decepción. El aire zumbaba con los reductores trabajando a toda marcha para convertir chasquidos, silbidos y armónicos en palabras que pudiera entender. Chen mantenía la espalda recta y las manos tras la espalda. Su sencillo uniforme militar gris parecía simple junto a las formas exóticas que la rodeaban. A su izquierda, los etéreos flotaban como cristal viviente, sus cuerpos capturando y doblando la luz de maneras imposibles. A su derecha, los monolitos permanecían sentados como montañas talladas, cada uno del tamaño de un edificio pequeño. Los señores de las mareas ondulaban en sus cámaras llenas de agua, mientras que los representantes de la colmena, de aspecto insectoide, movían sus antenas con evidente molestia. «Comandante Chen». La voz del alto árbitro resonó como campanas de viento en una tormenta. La forma del etéreo pulsaba con diferentes colores mientras hablaba. Usted está acusada de uso excesivo de la fuerza en 17 incidentes distintos durante los últimos 5 años. ¿Cómo responde? Chen alzó la vista hacia el alienígena flotante. Respondo que mi especie se ha defendido a sí misma y a sus aliados de acuerdo con nuestra doctrina militar. Nada más y nada menos. Una oleada de sonidos de enojo llenó la cámara. La traducción de los representantes de la colmena llegó como agudos chasquidos. ¿Defensa? ¿Llama usted defensa a la destrucción total de la especie de los segadores del vacío? Estaban cometiendo genocidio contra poblaciones civiles, replicó Chen con calma. Les dimos múltiples oportunidades para rendirse y cesar sus ataques. Se negaron. La voz del delegado monolito retumbó como un terremoto, pero no se limitaron a derrotarlos. Persiguieron hasta la última nave, cada base, cada individuo. Los extinguieron. Chen sintió que se le tensaba la mandíbula. Eliminamos una amenaza para la vida inocente. Ese es exactamente el problema, dijo el alto árbitro, su forma brillando con más intensidad. Cuando se ven amenazados, los humanos no se limitan a defenderse. Destruyen por completo. Cuando son atacados, no solo contraatacan. Persiguen a sus enemigos hasta que dejan de existir. Este patrón se repite una y otra vez. La voz acuosa del representante de los señores de las mareas burbujeó a través de los altavoces. Los ataques piratas a sus colonias el año pasado. Cualquier otra especie los habría ahuyentado, quizás capturado a sus líderes. Ustedes los rastrearon a través de 30 sistemas estelares y destruyeron cada base pirata que pudieron encontrar, incluso aquellas que nunca habían atacado mundos humanos. Los piratas se aprovechan de los débiles, dijo Chen. Nos aseguramos de que entendieran que los humanos no son débiles. Pero fueron demasiado lejos, gritó otra voz. Chen se giró para ver a uno de los miembros más pequeños del consejo, una criatura parecida a un pájaro llamada alado. No solo detuvieron la amenaza inmediata, eliminaron la piratería de todo ese sector del espacio. Lo dice como si fuera algo malo, replicó Chen. Más sonidos de enfado llenaron la cámara. El alto árbitro levantó uno de sus fluidos apéndices pidiendo silencio. Esto es precisamente lo que nos preocupa, comandante. Usted ve cada conflicto como una guerra que debe ganarse por completo. No puede comprender el concepto de una respuesta mesurada. Chen miró lentamente alrededor de la cámara, encontrándose con tantos ojos como pudo. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente. Están molestos porque somos demasiado eficaces deteniendo amenazas a la civilización pacífica. Están molestos porque no perdemos suficiente gente cuando luchamos, continuó, porque no dejamos a nuestros enemigos con vida para que nos ataquen de nuevo más tarde. Las antenas del representante de la colmena se agitaron violentamente. Tratan cada conflicto menor como si toda su especie estuviera en riesgo. Este no es un comportamiento racional. Cada conflicto es un riesgo para nuestra especie, dijo Chen con firmeza. Por eso nos los tomamos en serio. La forma del alto árbitro se atenuó ligeramente. Comandante, hemos revisado su historial militar. Los humanos han estado en guerra entre sí durante la mayor parte de su historia registrada. Han desarrollado armas capaces de destruir su propio planeta varias veces. Toda su cultura se basa en el conflicto y la competencia. Y aún así, dijo Chen, hemos sido miembros pacíficos de esta comunidad galáctica durante más de 200 años. Hemos seguido sus leyes,
respetado sus fronteras y ayudado a defender a especies más débiles de la agresión. Exactamente como ese es un problema. ¿Por qué? Retumbó el delegado Monolito. Cuando finalmente actúan, los resultados son aterradores. Las otras especies de esta galaxia aprenden a resolver conflictos mediante la negociación y el compromiso. Los humanos aprendieron a resolver conflictos mediante una potencia de fuego superior. La voz del Señor de las Mareas burbujeó de nuevo. Cuando la flota carroñera atacó el mundo natal de los oradores gentiles, enviamos misiones diplomáticas. Intentamos comprender sus motivaciones y encontrar un terreno común. Ustedes enviaron naves de guerra y acabaron con la amenaza en 3 días. Los oradores gentiles siguen vivos gracias a lo que hicimos, señaló Chen. Sus misiones diplomáticas no llegaban a ninguna parte mientras moría gente inocente. Pero no capturaron a los líderes carroñeros para someterlos a juicio. El alado cantó con un chirrido. No intentaron rehabilitarlos ni comprender sus quejas. Simplemente los destruyeron. Shen guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuántas especies en esta galaxia han sido completamente aniquiladas por la guerra en los últimos 1000 años? Los miembros del Consejo se miraron unos a otros con incertidumbre. Finalmente, el alto árbitro respondió. Antes de que los humanos se unieran a la comunidad galáctica, aproximadamente 47 especies se perdieron por diversos conflictos. Y desde que los humanos se convirtieron en parte de esta comunidad. Otra pausa. 3 especies, todas destruidas por la acción militar humana. Chen asintió. 3 especies que se negaron a dejar de cometer genocidio, se negaron a rendirse y se negaron a coexistir pacíficamente con otros. Mientras tanto, ¿cuántas especies fueron salvadas de la extinción por la intervención humana? La forma del alto árbitro parpadeó. Ese no es el punto. Ese es exactamente el punto, interrumpió Chen. Están más seguros porque existimos. La galaxia es más pacífica porque los agresores potenciales saben que los detendremos. Pero no les gustan nuestros métodos. El representante de la colmena se inclinó hacia adelante. Sus métodos crean miedo, comandante. Otras especies temen tomar cualquier acción que pueda enfadar a los humanos. Esto no es paz. Esto es intimidación. Si la intimidación previene guerras que matarían a miles de millones de inocentes, entonces la intimidación sirve la paz, replicó Chen. El alto árbitro se levantó de su asiento flotante. La decisión de este consejo es definitiva. Las acciones militares de la humanidad estarán sujetas a nuestra aprobación de ahora en adelante. No podrán participar en operaciones de combate sin el permiso de este organismo. Su expansión a nuevos territorios queda suspendida. Sus fuerzas militares se reducirán únicamente a niveles defensivos. Chen sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Están intentando encadenarnos. Estamos tratando de proteger a la galaxia de la incapacidad de su especie para mostrar contención, dijo el delegado Monolito. Chen miró alrededor de la cámara una vez más. Cada rostro alienígena mostraba la misma expresión, una desaprobación satisfecha. Realmente creían que estaban haciendo lo correcto. Creen que hemos estado actuando sin contención, dijo en voz baja. Sus acciones hablan por sí mismas, replicó el alto árbitro. Chen metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Lo colocó con cuidado en el suelo de la plataforma. Esta conversación ha sido transmitida en directo a cada nave, estación colonia humana de la galaxia. Varios miembros del consejo se movieron incómodos. La forma del alto árbitro se iluminó con lo que podría haber sido alarma. ¿Qué significa esto? Chen alzó la vista hacia el alienígena. Durante 200 años, mi especie ha seguido las reglas de este consejo. Hemos limitado nuestras respuestas a las amenazas. Hemos contenido nuestras verdaderas capacidades porque queríamos ser buenos vecinos. Empezó a caminar hacia la salida. Acaban de decirle a cada humano en la galaxia que la contención es vista como un crimen, que proteger vidas inocentes nos convierte en monstruos, que ser eficaces deteniendo el mal nos convierte en los villanos. Hizo una pausa en la entrada de la cámara. Querían imitarnos porque pensaban que éramos demasiado peligrosos. Tenían razón en una cosa. Somos peligrosos, pero cometieron un error crucial. La cámara estaba en completo silencio ahora. Todo lo que nos han visto hacer, cada acción que los aterrorizó, cada demostración de fuerza que los convenció de que necesitábamos ser controlados, todo eso éramos nosotros conteniéndonos. Shen salió de la cámara sin mirar atrás.
Detrás de ella, los miembros del Consejo permanecían sentados en un silencio atónito, empezando a comprender por fin lo que acababan de hacer. En las profundidades del espacio, los comandantes humanos recibieron la grabación del juicio. Se enviaron órdenes a astilleros ocultos, instalaciones de armas selladas y estaciones de investigación clasificadas. La galaxia había tomado su decisión. Ahora la humanidad tomaría la suya. El almirante Marcus Torres se encontraba en el puente de la US Indomable, observando la pantalla táctica con satisfacción. La enorme nave zumbaba a su alrededor, sus nuevos sistemas de armas cargándose por primera vez en un combate real. A diferencia de la generación anterior de naves de guerra humanas, esta había sido construida sin ninguna consideración por los tratados galácticos de armas o las doctrinas de respuesta proporcional. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo solicitudes de rendición de la flota catariana. Torres miró la pantalla que mostraba la formación enemiga. 3 meses atrás, los catarianos habían lanzado ataques coordinados contra colonias humanas, esperando el patrón habitual de respuesta humana. Una batalla, algunos daños en ambos lados, y luego los atacantes se retirarían para luchar otro día. En cambio, se enfrentaron a algo completamente nuevo. Dígales que la rendición ya no es una opción, dijo Torres con calma. Hoy aprenderán cómo es la doctrina militar humana sin restricciones. La tripulación del puente trabajaba con una eficiencia silenciosa. Torres podía ver la diferencia en su gente. Durante meses, habían estado eliminando los límites de seguridad de sus armas, sus tácticas y su pensamiento. La galaxia había querido ver de lo que los humanos eran realmente capaces cuando dejaban de contenerse. La flota catariana comenzó a desmoronarse bajo el fuego de la Indomable, pero esto era solo el principio. Almirante, informó su oficial táctico, todos los grupos de ataque están en posición. Tenemos datos de seguimiento de cada nave catariana que participó en los ataques a nuestras colonias. Torres asintió. Comiencen la fase 2. Por toda la galaxia, naves humanas aparecieron en órbita alrededor de cada mundo catariano que había apoyado los ataques. Los alienígenas habían esperado represalias contra objetivos militares, quizás algunas sanciones económicas. No habían esperado esto. La capitana Lisa Rodríguez comandaba el destructor implacable mientras se acercaba al mundo fortaleza catariano de Vex Prime. Su nave era más pequeña que la Indomable, pero portaba armas que podían fracturar continentes. Más importante aún, llevaba una tripulación a la que ya no le importaba lo que la galaxia pensara de los métodos humanos. Capitana, dijo su oficial de armas, la fortaleza solicita los términos de la rendición. Rodríguez miró la enorme instalación militar que orbitaba el planeta. 6 meses atrás, habría aceptado su rendición, tomado prisioneros y lo habría considerado una misión exitosa. Eso fue antes de que el Consejo Galáctico decidiera que la contención humana era un problema. Abra un canal, ordenó. Transmita en todas las frecuencias. La pantalla principal mostró al comandante de la fortaleza catariana, una alta criatura reptiliana con miedo en sus grandes ojos. Nave humana, ofrecemos la rendición total. Retiraremos todo el apoyo a las operaciones militares contra sus colonias. Rodríguez se levantó de su silla de mando. Soy la capitana Rodríguez de la Flota de Defensa Humana. Hace 6 meses, esa oferta habría sido aceptada. Hoy, las cosas son diferentes. Hizo un gesto a su oficial táctico, que mostró una pantalla con los ataques a las colonias humanas. Su gente mató a 15,000 civiles humanos. Cuando les ofrecimos la oportunidad de parar, lo llamaron debilidad. Cuando mostramos contención en nuestra respuesta, lo tomaron como un permiso para continuar. Las escamas del comandante catariano cambiaron de color con lo que Rodríguez reconoció como pánico. Por favor, capitana, seguíamos órdenes. Podemos negociar. Les ofrecimos negociación, interrumpió Rodríguez. Ustedes eligieron la guerra en su lugar. Hoy aprenderán la diferencia entre la contención humana y la capacidad humana. Se volvió hacia su oficial de armas. Fuego. El mundo fortaleza murió en 17 minutos. No fue capturado, ni ocupado, fue aniquilado. Las armas que acabaron con él violaban 12 convenciones galácticas diferentes. Pero esas convenciones ya no se aplicaban a la humanidad. Escenas similares se desarrollaron por todo el espacio catariano. El imperio que había gobernado 15 sistemas estelares durante 3 siglos dejó de existir en menos de 2 semanas. No fue conquistado ni absorbido. Simplemente fue eliminado de la existencia como si nunca hubiera estado allí. La doctora,
Elena Vázquez, la especialista en xenobiología de la flota humana, revisaba los informes de los otros grupos de ataque. Almirante, estamos obteniendo datos interesantes de las otras operaciones. El impacto psicológico parece estar extendiéndose más rápido que la destrucción física. Torres miró su análisis. Por toda la galaxia, las especies alienígenas estaban recibiendo el mismo mensaje. Los humanos habían dejado de jugar con las viejas reglas. Las naves que habían mantenido la paz mediante una fuerza mesurada representaban solo una pequeña fracción del potencial militar real de la humanidad. ¿Cuál es el estado de nuestra movilización industrial?, preguntó Torres. La producción total está entrando en línea ahora, señor. Su oficial de logística informó. Los astilleros que hemos estado ocultando durante los últimos 50 años están operativos. Las instalaciones de armas que han estado inactivas desde que nos unimos a la comunidad galáctica están de nuevo en funcionamiento. Torres asintió. La galaxia estaba a punto de descubrir cómo era la industria humana cuando realmente intentaba construir una máquina de guerra. Durante 2 siglos, la humanidad había mantenido la ficción de que su pequeña flota de naves defensivas representaba su plena capacidad militar. La verdad era muy diferente. En su pantalla personal, Torres podía ver informes de todo el espacio humano. Bases ocultas se estaban activando, revelando armas que podían destruir estrellas, naves que podían viajar más rápido que cualquier otra cosa en la galaxia. Lo más perturbador de todo, la evidencia de que los humanos habían estado monitoreando cada comunicación alienígena durante décadas. El intercomunicador crepitó. Almirante, aquí la división de inteligencia. Tenemos un informe prioritario. Adelante, dijo Torres. Señor, estamos detectando reuniones de emergencia entre 17 gobiernos alienígenas diferentes. Están tratando de formar una coalición contra nosotros. Torres casi sonrió. ¿Están teniendo éxito? No, señor. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante años. Cada gobierno sabe que podemos interceptar cualquier cosa que envíen. Tienen demasiado miedo para coordinarse eficazmente. Esta era la diferencia entre el antiguo ejército humano y el nuevo. Antes, los humanos habían construido naves que podían ganar batallas. Ahora estaban desplegando sistemas que podían ganar guerras antes de que comenzaran. La voz de la capitana Rodríguez llegó por el canal de comunicación de la flota. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del Consejo Galáctico. Exigen que cesemos las operaciones militares de inmediato. Dígales que el Consejo ya no tiene autoridad sobre las acciones militares humanas, replicó Torres. Tomaron esa decisión cuando intentaron imitar nuestras respuestas a las amenazas. Se volvió para dirigirse a la tripulación de su puente. Durante 200 años, seguimos sus reglas. Construimos naves diseñadas para disuadir en lugar de destruir. Establecimos colonias que podían defenderse a sí mismas en lugar de proyectar poder. Desarrollamos armas que podían herir en lugar de matar. La pantalla táctica mostraba a las fuerzas humanas convergiendo en 12 sistemas estelares diferentes simultáneamente. Cada fuerza era más grande y más avanzada que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes de la humanidad. Hoy aprenderán de que estaban siendo protegidos, continuó Torres, no de la agresión humana, sino de la capacidad humana. No éramos sus perros de ataque, éramos su contención. El oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Señor, estamos recibiendo informes de todos los sectores. No hay resistencia significativa en ninguna parte. La mayoría de las fuerzas alienígenas se están retirando o rindiendo sin entrar en combate. Torres estudió la pantalla táctica. El mapa del espacio conocido estaba cambiando en tiempo real a medida que las áreas controladas por humanos se expandían rápidamente. Pero esto no era una conquista en ningún sentido tradicional. Los alienígenas no estaban siendo esclavizados u ocupados. Simplemente estaban siendo apartados del camino. ¿Cuál es el recuento de bajas?, preguntó. Sorprendentemente bajo, señor, informó el oficial médico. La mayoría de las fuerzas alienígenas están optando por huir en lugar de luchar. Es como si entendieran que no pueden ganar. Torres asintió. Esta era quizás la campaña militar más eficiente de la historia galáctica. No porque los humanos estuvieran siendo misericordiosos, sino porque sus oponentes finalmente entendieron la realidad de la situación. Cuando la elección era entre librar una batalla imposible y simplemente apartarse del camino, la mayoría de las especies eligieron la supervivencia. La ironía no se le escapó.
El Consejo Galáctico había intentado contener a la humanidad porque pensaban que los humanos eran demasiado violentos. En cambio, habían desatado una fuerza tan abrumadoramente superior que la violencia real se estaba volviendo innecesaria. Su ayudante se acercó con una tableta de datos. Almirante, estamos recibiendo ofertas de rendición de 6 sistemas estelares diferentes. Ofrecen tributos, territorio, cualquier cosa que queramos. Torres miró las ofertas. Dígales que no estamos interesados en tributos. Estamos interesados en el cumplimiento. Volvió a la pantalla táctica. La galaxia estaba aprendiendo una nueva lección sobre la naturaleza humana. Los humanos no querían gobernar a otras especies ni tomar sus recursos. Solo querían que los dejaran en paz para proteger a su propia gente. Pero si otras especies insistían en ser una amenaza, los humanos eran perfectamente capaces de eliminar las amenazas de forma permanente. La galaxia había obligado a la humanidad a elegir entre ser mascotas y ser ellos mismos. La elección se había hecho. La doctora Zenith flotaba en su cámara de investigación, revisando los informes tácticos con un horror creciente. Como uno de los pocos miembros supervivientes de la División de Análisis Militar del Colectivo Etéreo, se le había encargado comprender exactamente cómo la galaxia se había desmoronado tan rápidamente. Las cifras eran aterradoras. En solo 2 semanas, el Imperio Catariano había sido completamente destruido. No derrotado, destruido. 47 sistemas estelares que habían albergado a miles de millones de seres sintientes eran ahora espacio vacío marcado con balizas de advertencia. Los humanos ni siquiera se habían molestado en ocupar el territorio. Simplemente habían eliminado a los catarianos de la existencia y habían seguido adelante. Pero los catarianos habían sido solo el principio. Computadora. Muestra la línea de tiempo de las acciones militares humanas durante el último mes, ordenó Zenith. La pantalla holográfica mostró una ola de destrucción en cascada que se extendía por la galaxia. Cada punto de color representaba una civilización que había dejado de existir. El patrón era claro y sistemático. Los humanos no solo estaban atacando a sus enemigos, estaban desmantelando civilizaciones enteras con precisión quirúrgica. Primero, cortaban las redes de comunicación más rápidas que la luz, aislando los mundos entre sí. Luego, destruían las plataformas orbitales, dejando los planetas indefensos. Finalmente, atacaban los centros industriales, asegurando que ninguna recuperación fuera posible. No era una conquista, era una edición. Los humanos estaban borrando civilizaciones de la realidad como si nunca hubieran existido. El análisis de Zenith fue interrumpido por una comunicación de emergencia de la mente colmena del Sector 7. La conciencia colectiva de 40 mundos solicitaba asistencia inmediata. Investigadora etérea, la voz sintetizada de la mente colmena llegó a través de los altavoces. Nuestras negociaciones con los humanos han fracasado. Se negaron a aceptar nuestra oferta de tributo y sumisión. Zenith sintió que su forma se atenuaba con la preocupación. ¿Cuál fue su respuesta? La almirante humana Che nos dijo que estamos clasificados como amenazas para las poblaciones civiles humanas. Dijo que no era necesaria ninguna negociación. La comunicación se cortó abruptamente. Zenith comprobó rápidamente los sensores de largo alcance, tratando de restablecer el contacto con los mundos de la colmena. Lo que encontró hizo que toda su forma parpadeara con conmoción. La mente colmena había desaparecido. No solo derrotada, desconectada. 40 mundos que habían compartido una conciencia colectiva durante más de 1000 años habían quedado en silencio simultáneamente. Zenith accedió a las redes de comunicación humanas, algo que había sido imposible solo meses atrás. Ahora, las señales humanas inundaban todas las frecuencias, transmitiendo sus operaciones abiertamente. Encontró el informe táctico de la operación contra la colmena. Los humanos habían desplegado algo llamado disruptores cognitivos, armas que cortaban los vínculos psíquicos entre las criaturas de la colmena. Los miembros individuales de la colmena, de repente solos en sus propias mentes por primera vez en milenios, simplemente se habían apagado. 40 mundos habían sido eliminados sin disparar una sola arma tradicional. No solo son militarmente superiores, susurró Zenith para sí misma. Nos entiende mejor de lo que nos entendemos a nosotros mismos. Su análisis fue interrumpido por otra señal de emergencia, esta vez del consorcio Monolito. Los seres de piedra viva que nunca habían conocido el miedo estaban transmitiendo en todas las frecuencias. Atención, fuerzas humanas. La voz del representante Monolito retumbó por el espacio. Ofrecemos la rendición total.
Proporcionaremos territorio, recursos, tributo, cualquier cosa que requieran. Por favor, indiquen sus términos. La respuesta humana no provino de un almirante de flota o un funcionario de gobierno, sino de un teniente subalterno en una nave patrullera. Tenían nuestros términos, coexistencia pacífica. Los rechazaron cuando votaron para restringir nuestras capacidades defensivas. Ahora tienen nuestra alternativa. Zenith observó en tiempo real cómo las naves humanas rodeaban los mundos natales de los monolitos. Pero sucedió algo extraño. Las naves simplemente esperaron. No atacaron, no exigieron nada, no se comunicaron más. Simplemente tomaron posición y la mantuvieron. El efecto psicológico fue devastador. Los monolitos, seres que medían sus pensamientos en siglos, comenzaron a tomar decisiones de pánico en cuestión de horas. Abandonaron sus mundos natales sin que se les pidiera, huyendo hacia el borde exterior de la galaxia. Esto era quizás lo más aterrador de la nueva doctrina militar humana. A menudo no necesitaban usar sus armas en absoluto. El mero conocimiento de que los humanos ya no estaban contenidos era suficiente para que civilizaciones enteras colapsaran. Zenith comenzó a analizar las redes de inteligencia humanas. Lo que descubrió fue profundamente perturbador. Durante más de 2 siglos, mientras se presentaban como miembros pacíficos de la comunidad galáctica, los humanos habían estado monitoreando cada comunicación alienígena, infiltrándose en cada gobierno y mapeando cada instalación militar. Sabían exactamente dónde golpear para obtener el máximo efecto. Habían comprendido las debilidades de cada especie mejor que esas mismas especies se entendían a sí mismas. Los planes defensivos, las capacidades militares y las estructuras políticas de la galaxia habían sido transparentes para los servicios de inteligencia humanos. Computadora, analiza la capacidad industrial humana basándose en los datos operativos actuales, ordenó Zenith. Los resultados hicieron que su forma parpadeara con conmoción. Las naves humanas que habían mantenido la paz galáctica durante 2 siglos representaban menos del 5% de su capacidad militar real. El otro 95% había estado oculto en sistemas que la comunidad galáctica nunca supo que existían. Sistemas estelares enteros habían sido convertidos en instalaciones de producción de armas. Redes de inteligencia artificial que empequeñecían cualquier cosa que la galaxia hubiera visto estaban coordinando las operaciones humanas a través de miles de años luz. Lo más perturbador de todo es que los humanos habían estado construyendo naves diseñadas no para la defensa o la conquista, sino para algo mucho más absoluto, la eliminación completa de las amenazas. Su investigación fue interrumpida por una comunicación prioritaria de la última estación del Consejo Etéreo en funcionamiento. Doctora, Zenith debe venir de inmediato. Estamos recibiendo informes de toda la galaxia. Zenith se transportó a la cámara del Consejo, donde los pocos líderes etéreos supervivientes flotaban en evidente angustia. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban el estado actual de la civilización galáctica. De las 43 especies miembros originales del Consejo Galáctico, solo 7 permanecían en alguna forma funcional. El resto había sido destruido, dispersado o reducido a pequeñas poblaciones de refugiados escondidas en el borde exterior. ¿Qué quieren?, preguntó la consejera Harmonious, su forma pulsando con colores de pánico. Territorio, recursos, esclavos. Debe haber algo que podamos ofrecerles. Zenith compartió su análisis con el Consejo. Basado en sus patrones de comunicación y decisiones operativas, no quieren nada de nosotros. No se trata de ganancias. Se trata de eliminar amenazas a la supervivencia de su especie. Pero nunca los amenazamos, protestó otro consejero. Estábamos tratando de hacerlos más civilizados. Esa fue la amenaza, explicó Zenith. Intentamos limitar su capacidad para protegerse a sí mismos y a su gente. Desde su perspectiva, cualquier cosa que debilite sus capacidades defensivas es una amenaza existencial. Las implicaciones eran asombrosas. La comunidad galáctica se había construido sobre la suposición de que todas las especies sapientes compartían valores similares y podían coexistir a través del entendimiento mutuo. Los humanos habían demostrado que esa suposición era errónea. No eran malvados ni maliciosos. Simplemente operaban bajo un conjunto de supuestos completamente diferente sobre cómo funcionaba el universo. Donde la comunidad galáctica veía cooperación y coexistencia pacífica, los humanos veían competencia y la necesidad de ser más fuertes que cualquier amenaza potencial. Consejera, llamó uno de los técnicos. Estamos recibiendo una transmisión desde el espacio humano.
Está dirigida a todos los gobiernos galácticos supervivientes. El mensaje era simple y directo, entregado por la almirante Sarah Chen desde el puente de una nave de guerra humana. La galaxia eligió ver nuestra contención como un problema que necesitaba ser resuelto. Lo hemos resuelto. Cualquier especie que desee coexistir pacíficamente con la humanidad puede presentar una solicitud formal de estatus de protectorado. Cualquier especie que desee seguir siendo una amenaza será tratada en consecuencia. La transmisión terminó con una sola imagen, una pantalla táctica que mostraba los activos militares humanos en toda la galaxia. El mensaje era claro. La resistencia no era solo fútil, era imposible. Zenith miró a su alrededor en la Cámara del Consejo, a los pocos representantes supervivientes de la civilización galáctica. El gran sueño de diversas especies trabajando juntas en armonía había terminado. No por la malicia humana, sino por la naturaleza humana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la consejera Harmonies. La forma de Zenith se atenuó a su nivel más bajo. Aprendemos a vivir en una galaxia donde los humanos ponen las reglas. Aprendemos a sobrevivir siendo útiles en lugar de amenazantes. Y esperamos que sean mejores dirigiendo una civilización galáctica de lo que fuimos nosotros. Fuera de la Cámara del Consejo, las naves humanas patrullaban las rutas espaciales con una eficiencia silenciosa. La galaxia estaba más pacífica de lo que había estado en siglos. No por el entendimiento mutuo o la cooperación, sino porque ahora todos entendían las consecuencias del conflicto. La era de la democracia galáctica había terminado. La era de la hegemonía humana había comenzado. La almirante Sarah Chen caminaba por las ruinas de las cámaras del Consejo Galáctico, el eco de sus botas resonando en el vasto espacio vacío. Las estructuras cristalinas del mundo natal etéreo yacían destrozadas a su alrededor, no por bombardeos o violencia, sino por algo mucho más devastador: el abandono. Cuando los etéreos se dieron cuenta de que sus poderes psíquicos no podían penetrar el blindaje neuronal humano, simplemente se rindieron. Toda su civilización se había construido sobre la suposición de que podían influir en otras mentes, encontrar un terreno común a través de una conciencia compartida. Enfrentados a una especie que era completamente inmune a sus habilidades, habían perdido la voluntad de continuar. Detrás de Chen, los últimos representantes de las antiguas potencias de la galaxia esperaban en respetuoso silencio. Los orgullosos señores de las mareas, que una vez habían comandado la lealtad de 100 mundos oceánicos, ahora controlaban 3 pequeñas islas en un planeta olvidado. Los errantes cósmicos, que habían afirmado haber explorado cada rincón de la galaxia, se acurrucaban juntos en un único sistema estelar, temerosos de aventurarse en el espacio controlado por las patrullas humanas. Los más patéticos de todos eran los fragmentos de las grandes mentes colmena. Criaturas individuales que una vez formaron parte de vastas conciencias colectivas ahora vagaban sin rumbo, perdidas y confundidas sin los pensamientos compartidos que habían definido su existencia durante milenios. Querían imitarnos, dijo Chen, dirigiéndose a los supervivientes reunidos. Su voz se escuchó con facilidad en la delgada atmósfera del mundo abandonado. Creían que éramos demasiado agresivos, demasiado violentos, demasiado peligrosos para la sociedad civilizada. Hizo un gesto hacia los asientos vacíos donde docenas de especies habían debatido una vez la política galáctica. Tenían razón. El doctor Marcus Webb, jefe de xenobiología de la humanidad, estaba junto a Chen, revisando su informe final sobre la psicología galáctica. Sus hallazgos habían sido tanto fascinantes como profundamente perturbadores. El problema fundamental, había escrito, es que la mayoría de las especies galácticas alcanzaron el vuelo espacial a través de la cooperación y el esfuerzo colectivo. Literalmente no pueden comprender a una especie que trata la guerra como una forma de arte. Los datos que Webb había recopilado eran asombrosos. Las doctrinas militares de la humanidad, desarrolladas a lo largo de miles de años de lucha contra otros humanos, eran tan avanzadas que la mayoría de las especies alienígenas ni siquiera podían entenderlas tácticamente. La tecnología de armas humana, refinada por la necesidad de luchar contra seres exactamente tan inteligentes y creativos como ellos mismos, parecía magia para especies que habían alcanzado la paz a través del entendimiento mutuo en lugar de la destrucción mutua asegurada. Chen miró a los supervivientes alienígenas. La investigación del Dr. Webb muestra que sus especies fundamentalmente no pueden entender el pensamiento militar humano. Ustedes ven la guerra como un fracaso de la diplomacia. Nosotros vemos la guerra como una inevitabilidad para la que hay que estar preparados. El antiguo alto árbitro etéreo, que ahora servía como traductor en un centro administrativo humano,
Dio un paso adelante. Su forma, una vez brillante, estaba tenue y parpadeante. Lo que no podemos entender es por qué necesitaron ser tan exhaustivos. ¿No podrían habernos simplemente derrotado? ¿Por qué necesitaron destruir civilizaciones enteras? La expresión de Chen no cambió, porque los enemigos derrotados pueden rearmarse, reagruparse y atacar de nuevo. Los enemigos destruidos no pueden. La capitana Rodríguez, que ahora gobernaba 2 antiguos mundos alienígenas, había enviado su informe mensual al Consejo de Defensa Humano. Siguen preguntando qué hicieron mal, cómo pueden enmendarlo. No entienden que esto no es un castigo. Es solo causa y efecto. Eliminaron las restricciones que los mantenían a salvo de nosotros. El impacto psicológico de la campaña sin restricciones de la humanidad había sido tan devastador como las consecuencias militares. Especies que nunca habían conocido la depredación real de repente se encontraron cazadas por algo que no podían entender ni escapar. Sus filosofías cuidadosamente construidas de cooperación universal se habían desmoronado al enfrentarse a una especie que veía el conflicto no como un fracaso, sino como un estado natural de la existencia. En la Tierra, la presidenta María Santos se había dirigido a la población humana. Algunos nos llaman monstruos, otros nos llaman conquistadores. No somos ni lo uno ni lo otro. Simplemente somos lo que siempre hemos sido, humanos. La galaxia nos obligó a elegir entre ser sus mascotas o ser nosotros mismos. El cambio más profundo no estaba en el territorio que la humanidad ahora controlaba, sino en cómo las especies alienígenas supervivientes veían el universo mismo. El gran sueño de la civilización galáctica, diversas especies trabajando juntas en armonía, había muerto no por la malicia humana, sino por la simple realidad de que algunas especies habían evolucionado para dominar, mientras que otras habían evolucionado para cooperar. Chen activó un proyector holográfico que mostraba el estado actual de la galaxia. 43 especies formaban el Consejo Galáctico original. 7 permanecen en alguna forma funcional. El resto eligió resistir en lugar de adaptarse. La pantalla mostraba el espacio controlado por humanos expandiéndose por la galaxia, no a través de la conquista, sino por la simple ausencia de oposición. Las zonas verdes marcaban áreas donde las especies supervivientes habían aceptado la protección humana. Las zonas rojas mostraban antiguas civilizaciones que habían elegido la confrontación en lugar de la acomodación. Lo interesante, continuó Chen, es que las especies que sobrevivieron lo hicieron cambiando su naturaleza fundamental. Los señores de las mareas aprendieron la competencia individual. Los fragmentos de la colmena desarrollaron una identidad personal. Los errantes aprendieron a establecerse en un lugar. Miró directamente al traductor etéreo. En esencia, se volvieron más humanos para sobrevivir en una galaxia dominada por humanos. El Dr. Webb dio un paso adelante con su tableta de análisis. Comandante, los perfiles psicológicos son consistentes en todas las poblaciones supervivientes. Han abandonado sus valores culturales originales y han adoptado enfoques similares a los humanos para la resolución de conflictos, la gestión de recursos y la organización social. Chen asintió. Aprendieron a pensar como nosotros porque pensar como ellos mismos se había convertido en un lastre para la supervivencia. La ironía no se le escapó a ninguno de ellos. El Consejo Galáctico había intentado hacer a los humanos más civilizados, más como las otras especies. En cambio, habían forzado a todas las demás especies a volverse más como los humanos. Un oficial de comunicaciones se acercó a Chen con un mensaje prioritario. Almirante, estamos recibiendo informes de la frontera. Se ha detectado una nueva especie en el borde de nuestro alcance de sensores. Muestran signos de expansión agresiva hacia sistemas habitados. Chen leyó el informe rápidamente. Se les ha entregado el paquete estándar de primer contacto. Sí, señora. Registros históricos completos de lo que le sucedió a las especies que amenazaron los protectorados humanos. Estamos esperando su respuesta. Chen se volvió hacia los supervivientes alienígenas. Así es como se ve la civilización galáctica ahora. A las nuevas especies se les da una elección simple: cooperación o eliminación. La mayoría elige la cooperación una vez que entienden las alternativas. La forma del antiguo alto árbitro parpadeó con lo que podría haber sido tristeza. Han creado la paz a través del miedo. Hemos creado la paz a través del entendimiento, corrigió Chen. Ahora cada especie entiende exactamente cuáles serán las consecuencias de la agresión. Ese entendimiento previene los conflictos antes de que comiencen. El capitán Torres,
ahora director de Seguridad Galáctica, había presentado su informe de patrulla mensual. Las naves humanas vigilaban las rutas espaciales con una eficiencia silenciosa, pero rara vez encontraban resistencia. Los pocos grupos piratas que quedaban solían estar compuestos por especies demasiado primitivas para entender la nueva realidad. Estos encuentros eran breves y educativos. Por cierto, la galaxia es más segura ahora, había escrito Torres en su bitácora. No porque hayamos eliminado la violencia. Hemos eliminado la ilusión de que la violencia puede ser erradicada con un deseo. Ahora cada especie entiende que la coexistencia pacífica requiere la capacidad de imponer la paz. Chen caminó hasta el borde de la ruinosa Cámara del Consejo, mirando la ciudad vacía más allá. La antigua comunidad galáctica creía en el mito de la armonía natural. Pensaban que la civilización significaba la ausencia de conflicto. Se volvió para encarar a los supervivientes. Les hemos enseñado la verdad. La civilización es la gestión de conflicto por parte de aquellos lo suficientemente fuertes como para imponer el orden. El oficial de comunicaciones se acercó de nuevo. Almirante, la nueva especie ha respondido a nuestro paquete de primer contacto. Solicita negociaciones inmediatas para el estatus de protectorado. Chen Ka se sonrió. Otra especie que valora la supervivencia por encima del orgullo. Bien, que el cuerpo diplomático prepare los acuerdos estándar. Mientras los supervivientes salían de la cámara en ruinas, Chen se quedó atrás, mirando los asientos vacíos donde el Consejo Galáctico había debatido una vez el destino de las especies. El gran experimento de la democracia galáctica había terminado. En su lugar había algo más estable, más predecible e infinitamente más pacífico. No porque los humanos fueran inherentemente mejores para gobernar, sino porque eran inherentemente mejores para hacer cumplir sus decisiones. La galaxia había aprendido a ser pacífica, no a través de la sabiduría o el entendimiento, sino a través de la certeza absoluta de que la alternativa era la extinción. Habían pasado 10 años desde que la galaxia aprendió lo que realmente significaba la contención humana. La almirante Sarah Chen estaba en su oficina con vistas a Nueva Ginebra, la capital de la mancomunidad galáctica humana. A través de los enormes ventanales, podía ver algo que habría sido imposible antes de la guerra: alienígenas y humanos trabajando juntos para construir un enorme ascensor espacial que conectaría la superficie del planeta con sus astilleros orbitales. La galaxia estaba en calma ahora. No la paz que provenía del entendimiento mutuo, sino la paz que provenía del reconocimiento mutuo del poder. Las poblaciones alienígenas supervivientes habían aprendido a coexistir con la humanidad no por respeto, sino por miedo y necesidad práctica. La doctora Zenith, la antigua investigadora etérea que ahora servía como asesora principal de la humanidad en integración alienígena, presentó su informe semanal en el escritorio de Chen. El documento era a la vez fascinante y preocupante. Las especies que sobrevivieron a la transición lo hicieron cambiando fundamentalmente su naturaleza, había escrito. Abandonaron sus valores culturales originales y adoptaron enfoques humanos para la resolución de problemas, la resolución de conflictos y la organización social. Chen leyó el informe con interés. Los señores de las mareas, una vez una especie colectiva que tomaba decisiones a través de complejas armonías grupales, habían aprendido la competencia individual y el logro personal. Los fragmentos de las grandes mentes colmena habían desarrollado personalidades individuales y pensamientos privados. Los errantes cósmicos, que nunca se habían quedado en un lugar por más de unos pocos años, habían aprendido a construir asentamientos permanentes y a planificar para el futuro. En esencia, concluía el informe de la doctora Zenith, se volvieron más humanos para sobrevivir en una galaxia dominada por humanos. La pregunta ahora es si esto representa evolución o extinción. El capitán Torres entró en la oficina de Chen con su informe de seguridad mensual. Ahora, como director de seguridad galáctica, supervisaba las naves patrulleras que mantenían el orden en todo el espacio humano. Su informe era notablemente corto, una señal lo pacífica que se había vuelto la galaxia. 3 incidentes de piratería este mes, informó Torres, todos manejados por las fuerzas de seguridad humanas locales. 2 involucraron a especies que no habían recibido la educación adecuada sobre las realidades galácticas actuales. El tercero eran simplemente criminales siendo criminales. Chen asintió. ¿Bajas? Ninguna de nuestro lado. Los piratas se rindieron tan pronto como se dieron cuenta de que se enfrentaban a naves humanas. Procedimiento estándar. Transmitimos los registros históricos de lo que le sucede a los grupos que atacan los intereses humanos, y generalmente deciden que la cooperación es preferible.
Este fue quizás el cambio más notable en la civilización galáctica. La violencia no había sido eliminada, pero se había vuelto extremadamente rara. La mayoría de los conflictos potenciales se resolvían tan pronto como una de las partes se daba cuenta de que estaba tratando con la autoridad humana. El sistema de comunicación de Chen sonó con un mensaje prioritario entrante. La pantalla holográfica mostró a la presidenta Santos, ahora en su tercer mandato como líder de la mancomunidad humana. Almirante, dijo Santos, hemos recibido una solicitud formal de la coalición del Borde Exterior. Quieren unirse a la mancomunidad como territorio protegido. Chen miró los detalles de la solicitud. La coalición del Borde Exterior representaba 17 especies que habían evitado el contacto con la comunidad galáctica hasta hace poco. Habían oído hablar del ascenso de la humanidad al dominio y decidieron que la sumisión voluntaria era preferible a un posible conflicto. ¿Qué ofrecen?, preguntó Chen. Integración completa de sus fuerzas militares bajo mando humano, acceso a todos sus mundos productores de recursos y adopción de los sistemas legales y gubernamentales humanos, respondió Santos. A cambio, quieren protección contra amenazas externas y acceso a la tecnología humana. Chen lo consideró. Se estaba convirtiendo en un patrón común. Especies de toda la galaxia estaban renunciando voluntariamente a su independencia a cambio de la seguridad que conllevaba la protección humana. La mancomunidad estaba creciendo no a través de la conquista, sino a través de la sumisión voluntaria. Apruebe la solicitud, decidió Chen. Pero asegúrese de que entiendan los términos. Una vez que son parte de la mancomunidad, siguen las reglas humanas por completo, sin excepciones por diferencias culturales o prácticas tradicionales. Torres levantó la vista de su informe de seguridad. Almirante, eso nos llevará a más de 300 especies integradas. Nos estamos acercando al punto en que los humanos son en realidad una minoría, en nuestra propia mancomunidad. Chen había estado pensando en este problema durante meses. La humanidad ahora gobernaba una civilización galáctica, donde representaban menos del 10% de la población total. La mayor parte de la administración diaria era manejada por alienígenas que habían aprendido a pensar y actuar como humanos. ¿Hay alguna señal de resistencia o movimientos de independencia?, preguntó Chen. Torres negó con la cabeza. Ninguno que hayamos detectado. La población alienígena parece genuinamente agradecida por la protección humana. Han visto lo que le sucede a las especies que intentan existir de forma independiente en el entorno galáctico actual. Esto era cierto. Las pocas especies que habían intentado mantener la independencia fuera de la protección humana habían descubierto rápidamente que la galaxia ya no era segura para los débiles. Sin los esfuerzos de mantenimiento de la paz del antiguo Consejo Galáctico, las especies agresivas habían comenzado a expandirse rápidamente. Solo la intervención militar humana mantenía a raya a estas potencias expansionistas. Chen activó la pantalla de su escritorio que mostraba el mapa político actual de la galaxia. Enormes áreas estaban marcadas en azul humano, representando la mancomunidad y sus protectorados. Áreas más pequeñas mostraban especies independientes que todavía intentaban mantener su autonomía. En los bordes del mapa, zonas rojas marcaban especies agresivas que eran activamente hostiles a la civilización pacífica. Computadora, muéstrame el análisis de la estabilidad galáctica durante la última década, ordenó Chen. La pantalla cambió para mostrar datos estadísticos sobre conflictos, comercio y movimientos de población. Los resultados eran notables. A pesar de la reputación de violencia de la humanidad, la galaxia estaba experimentando el periodo de paz más largo de la historia registrada. Interesante, murmuró Chen. Las guerras entre especies han disminuido un 97%. La piratería ha sido virtualmente eliminada. Las rutas comerciales son más seguras de lo que han sido en siglos. Torres asintió. Resulta que tener una especie dominante a la que todos temen es en realidad más estable que tener docenas de especies tratando de equilibrar el poder entre ellas. El ayudante de Chen entró en la oficina con otro informe. Almirante, estamos recibiendo comunicación desde el borde de la galaxia. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado signos de una civilización alienígena masiva más allá de nuestro alcance de sensores actual. Chen tomó el informe y lo leyó rápidamente. La nueva civilización parecía ser muy avanzada y mostraba signos de una rápida expansión hacia el espacio conocido. Lo más preocupante es que su tecnología parecía estar a la par con las capacidades humanas. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen al espacio habitado?, preguntó Chen. Basado en su tasa de expansión actual, aproximadamente 2 años, respondió el ayudante.
Chen miró a Torres y a la doctora. Zenith, por primera vez en una década, la humanidad podría enfrentarse a un verdadero desafío. La nueva especie parecía ser agresiva, tecnológicamente avanzada y lo suficientemente grande como para representar una amenaza genuina para la mancomunidad. Torres, comience a movilizar las flotas de reserva, ordenó Chen. Quiero cada instalación militar humana en alerta máxima. Doctora, Zenith, prepara un análisis completo de lo que sabemos sobre esta nueva especie. Mientras su personal trabajaba para implementar sus órdenes, Chen se quedó mirando la pacífica ciudad de abajo. Humanos y alienígenas trabajaban juntos en aparente armonía, construyendo algo que realmente podría durar. El gran experimento de la civilización galáctica dominada por humanos había tenido un éxito más allá de las expectativas de cualquiera. Pero el éxito había ablandado a la galaxia. Las especies bajo protección humana habían olvidado cómo luchar. Los propios humanos se habían acostumbrado a enfrentarse a enemigos que se rendían a la primera señal de resistencia real. Chen activó su sistema de comunicación personal y envió un mensaje a cada comandante militar humano en la galaxia. Pronto podríamos enfrentarnos a un enemigo que no conoce nuestras capacidades, no teme nuestra reputación y podría ser lo suficientemente fuerte como para desafiarnos. Prepárense para la posibilidad de que necesitemos recordar a la galaxia porque todos los demás eligieron la sumisión en lugar de conflicto. Hizo una pausa y luego añadió: y prepárense para la posibilidad de que finalmente nos enfrentemos a alguien que no retrocederá cuando vea de lo que somos realmente capaces. Una vez enviado el mensaje, Chen volvió a observar la pacífica ciudad. La galaxia ya había sido advertida una vez sobre subestimar a la humanidad. Habían aprendido esa lección por las malas. Ahora la humanidad podría necesitar aprender su propia lección sobre lo que sucedía cuando una fuerza imparable se encontraba con un objeto inamovible. La era de las victorias fáciles estaba a punto de terminar. La era de las guerras de verdad estaba a punto de comenzar. Pero ese era un problema para mañana. Hoy, la galaxia estaba en paz y la humanidad se había ganado el derecho a disfrutarla. Habían construido algo que valía la pena proteger, y habían demostrado que eran capaces de protegerlo. Viniera lo que viniera, la galaxia lo enfrentaría bajo el liderazgo humano. Y eso, reflexionó Chen, era probablemente el mejor resultado que cualquiera podría haber esperado. La galaxia había sido advertida. Ahora verían si la advertencia había sido suficiente.